El último viaje a Jerusalén. Juan capítulo 12, versículo 12 al 19 dice así. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Como dice el título del sermón, hermanos, hoy día vamos a introducirnos en el último viaje de Jesucristo a Jerusalén. Este es un evento tan importante en el relato de la primera venida de Jesucristo y de su ministerio, pues ustedes van a encontrar de que en los 4 evangelios se relata este viaje de Jesucristo a la última Pascua, antes de su muerte, antes de su resurrección y su ascensión. Los 4 evangelistas literalmente nos van a dar este relato con diferentes detalles, como vamos a ver el día de hoy. Tanto Juan va a resumirnos en cierta manera y va a obviar algunas cosas creyendo de que nosotros ya conocemos los otros evangelios, por lo cual para interpretar bien este pasaje lo que vamos a hacer es ver lo que los otros evangelios también dicen. Pero comenzando esta exposición quería hacerles notar esto, hermanos. Este es un momento muy importante en la historia y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pues, como vamos a ver más adelante también, hermanos, se está cumpliendo al pie de la letra lo que la palabra del Señor ya había predicho. Se está cumpliendo las profecías que Dios había dado en el Antiguo Testamento respecto a su Hijo y respecto a la obra que Él iba a hacer. Y esto ya lo hemos visto, hermanos, también la semana pasada, pues al ver cómo todo lo que estaba sucediendo alrededor de la vida de Jesucristo, ya llegando al final de su ministerio, hemos visto cómo está todo yendo, hermanos, de acuerdo al plan. Sí, Jesucristo, hermanos, está siendo rechazado por la mayoría. Hemos encontrado un montón de incredulidad de personas que esperaríamos que después de 3 años de ministerio de Jesucristo y después de todos los milagros y todas las enseñanzas, ya lo hubieran reconocido como el Mesías, como el Rey, como el Hijo de Dios, pero lamentablemente esto no está sucediendo a pesar de que Jesucristo acaba de hacer un milagro muy sorprendente como la resurrección de Lázaro. Y la semana pasada hemos visto, hermanos, cómo todo más bien se está disponiendo para su muerte. Ahora, una vez más, escucha, en medio de toda esa incredulidad, de todo ese rechazo, en medio de mucha aflicción que nuestro Señor Jesucristo va a tener que pasar, todo está yendo de acuerdo a los planes que Dios ya había trazado. Y esto, como ya se los he adelantado, hermanos, es muy claro porque en este mismo pasaje se están cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje se están cumpliendo al pie de la letra cosas que no pueden ser coincidencia, cosas que no pueden ser simples casualidades, sino que como los apóstoles mismos, el apóstol Juan nos dice, reconocieron más adelante todo lo que había sucedido era el cumplimiento de lo que ya se nos había dicho. Porque, hermano, el Evangelio, la obra de nuestro Señor Jesucristo, no es algo que surgió en el tiempo de que Dios, para reaccionar a nuestro pecado, lo planificó, sino, hermano, esto ya estaba dicho, esto ya estaba planificado desde antes incluso de la fundación de este mundo. La semana pasada hemos terminado el sermón leyendo Hechos capítulo 4, donde el apóstol Pedro mismo va a relatarnos lo que el apóstol Juan nos va a decir también acá. Sí, Jesucristo fue asesinado, Jesucristo fue traicionado, Jesucristo fue muerto por manos de inicuos, de pecadores, pero según el anticipado consejo, según lo que Dios ya había planeado. Ahora, este pasaje, hermanos, nos presenta lo que muchos han reconocido como la entrada triunfal de Jesucristo. Ahora, esta sí es la entrada triunfal de Jesucristo.
Jesucristo está entrando a Jerusalén y está ya dirigiéndose a la cruz, donde Jesucristo va a triunfar, hermano, sobre la muerte, va a triunfar sobre el pecado, pero lo va a hacer de una manera muy distinta, por si acaso, a la forma en la que las personas que lo están recibiendo acá pensaban que él iba a triunfar. Mucha gente acá lo va a recibir como el rey, lo va a recibir como el hijo de David, pero esperando de que él les traiga un triunfo político, un triunfo nacional, esperando de que Jesucristo venga y derroque a los romanos y les devuelva una vez más la nación que tenían, quizás una nación más próspera y más grande que la que tuvieron con David y Salomón. Pero lamentablemente estas personas no entienden de que Jesucristo en su primera venida, en su ministerio terrenal, en su primera venida, él vino a triunfar primero sobre la muerte y sobre el pecado. Él vino sí a triunfar y él vino a salir victorioso como un rey, pero no específicamente por las cosas que los judíos esperaban. Y esto es importante, hermano, que tú tengas en tu mente. ¿Por qué? Porque el no haber entendido cuál es la obra principal de Jesucristo en su primera venida es uno de los motivos más importantes por los cuales las personas van a terminar rechazándolo. La gente, hermano, mientras ellos pensaban de que Él les iba a dar una nación próspera, les iba a librar tal vez del dominio de los romanos, en ese sentido muchos de ellos van a estar dispuestos y felices de declararlo como su rey. Pero cuando se van a encontrar con que Jesucristo había venido primero a lidiar con el pecado y la muerte, lamentablemente personas ciegas a su mayor necesidad espiritual van a terminar rechazándolo. Y estamos, hermanos, ya a unos días de la muerte de Jesucristo. Probablemente la entrada triunfal que nos encontramos aquí en el capítulo 12, a partir del versículo 12, es el día domingo. La semana pasada hemos visto qué es lo que sucedió el día sábado con Jesucristo en esta cena en Betania, pero este día domingo, como se lo conoce hasta el día de hoy como el Domingo de Ramos, es menos de una semana antes, hermano, de su muerte. Y estamos, una vez más, escucha esto, en la Pascua. Estamos en la última Pascua de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Y esto es importante, hermanos, ya hemos hablado de esto, pero una vez más déjame traerte a la memoria, porque Jesucristo va a cumplir lo dicho en la ley, lo que la Pascua representaba en el Antiguo Testamento, lo va a cumplir de manera plena. Y el apóstol Pablo es por eso que más adelante nos va a decir de que Él es nuestra Pascua. Y Él en la fiesta de la Pascua va a morir como el Cordero Pascual que vino a quitar el pecado del mundo, como se nos lo presentó desde el principio de este mismo Evangelio. Y ahora aquí vamos a ver pero algunos cambios en el trato de Jesucristo y en su ministerio. Como les he mencionado, ya estamos en la última semana del ministerio de Jesucristo, antes de la cruz. Y si ustedes han notado algo en todo este relato del Evangelio de Juan, hemos visto que Jesucristo, hermanos, en diferentes ocasiones prefirió evitar la confrontación, prefirió evitar algunos problemas, algunos conflictos. Hemos visto esto a lo largo de este Evangelio. Por ejemplo, en el capítulo 4 se nos mencionó de que Jesucristo decidió irse a Galilea para evitar algunos conflictos con los líderes judíos que ya se habían dado cuenta de que él estaba siendo muy popular. En el mismo capítulo 11 de este Evangelio hemos visto cómo Jesucristo, después de resucitar a Lázaro, decidió alejarse por un tiempo porque él sabía cuál era la reacción de los líderes judíos y qué es lo que ellos querían hacer con él, querían matarlo. Pero hermanos, Jesucristo, como varias veces los evangelios también nos van a decir, se va a alejar y los judíos literalmente no van a poder matarlo, aunque tenían muchos deseos de hacerlo. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora todavía. Pero en este punto, Jesucristo ya sabe que su hora ya está llegando. Jesucristo sabe que su hora ya ha llegado. Es por eso que él mismo fijó los ojos en Jerusalén. Y a pesar de que sus discípulos le dijeron, hemos visto esto en el capítulo 11, vamos a ir otra vez a Jerusalén, pero te quieren matar. Jesucristo les dijo a sus discípulos, aquellos que andan de día, aquellos que andan conforme a los planes que Dios ha trazado no tienen nada que temer. Así que vamos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabe de que ahora sí su hora ya llegó. Ahora sí es el momento de su pasión o de su crucifixión, de su muerte,
de cumplir el plan, de glorificar a su Padre y cumplir el plan que Dios le había ya dado. Y es por eso, hermanos, que va a entrar en Jerusalén ya de manera muy pública, e incluso si tú ves los otros evangelios, vas a encontrar de que Jesucristo va a tener confrontaciones sumamente fuertes con los líderes judíos. Ya ha tenido este tipo de confrontaciones en cierta manera, ya ha tenido varias discusiones, varios conflictos con ellos, pero ahora, hermanos, Jesucristo se va a enfrentar a ellos de una forma muy directa y muy abierta. A tal grado que vamos a ver en los otros evangelios se nos presenta de que Jesucristo en esta última semana, una de las primeras cosas que va a hacer es ir al templo y limpiar el templo. Esto ya lo hizo al principio de su ministerio, según el apóstol Juan, pero una vez más lo va a hacer en su última semana. Va a ir al templo y va a limpiarlo de todos los ladrones y de todas las personas que habían vuelto la casa de Dios en un mercado. Y el apóstol Mateo, escucha lo que nos dice acerca de esta entrada de Jesucristo a Jerusalén. Como les mencioné, Jesucristo ya no va a buscar tener bajo perfil, sino que de manera pública se va a enfrentar al liderazgo judío, sabiendo que su hora ya ha llegado. Y el apóstol Mateo, escucha lo que nos dice Mateo 21, versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Este es un momento, hermanos, en el que Jesucristo sí va a buscar llamar la atención de absolutamente todos en Jerusalén. En otras ocasiones, al hacer milagros, Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, le dijo a las personas que atestiguaron sus milagros, no hablen, no digan nada. En otras ocasiones, como ya he mencionado, se va a alejar, va a preferir evitar ciertas confrontaciones. Ahora ya no. Ahora Jesucristo sabe a lo que está yendo a Jerusalén y lo va a enfrentar. Dicho eso, en este pasaje, hermanos, lo primero que va a hacer el apóstol Juan es presentarnos a las multitudes. Escucha versículo 12. El siguiente día, esto es después de lo que sucedió en Betania, esto es después de lo que sucedió con la cena que hemos visto que Jesucristo tuvo con Lázaro, con Simón el leproso, con Marta, con María, después de que él fue ungido en Betania por María. Después de ese día, probablemente en domingo, como ya les he dicho, escucha lo que dice el apóstol Juan, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. El apóstol Juan nos presenta aquí, hermanos, las grandes multitudes de personas que en varias ocasiones ya nos hemos topado. En el ministerio de Jesucristo varias veces vamos a encontrar de que Él estuvo rodeado de miles de personas. En algunas ocasiones tantas personas eran las que lo seguían que Jesucristo tuvo que ir y predicar a las afueras de las ciudades, de las poblaciones. En algún momento tuvo que prestarse incluso la barca de Pedro para predicar un poco alejado por la gran cantidad de personas que lo seguían. Pero aquí, hermanos, nos encontramos con una multitud especial. Porque si bien el apóstol Juan nos dice de que estas multitudes también están acá porque quieren ver a Jesucristo, porque saben qué es lo que Jesucristo ha hecho y tienen cierto deseo, curiosidad de verlo, de acercarse a Él. El apóstol Juan también nos ha mencionado de que estas multitudes están en Jerusalén por el tema de la fiesta de la Pascua. Y eso significa de que aquí ya no nos estamos encontrando solamente con unas decenas de miles de personas, sino que probablemente, hermanos, Jerusalén está llena de cientos de miles de personas. Algunos historiadores han reconocido de que es muy probable de que Jerusalén se llenaba de aproximadamente 1 millón de viajeros o más cuando había la fiesta de la Pascua. Como sabemos, en el Antiguo Testamento Dios había mandado, esto, hermanos, era un mandamiento de parte de Dios, de que todo hombre judío debía asistir a la Pascua, aparte de las otras 2 fiestas que también eran importantes dentro de su nación. Pero la Pascua, como ya hemos mencionado varias veces en otras exposiciones, era la fiesta, hermanos, más importante del año. Y no solamente los hombres que estaban lejos de Jerusalén viajaban a Jerusalén para compartir y festejar esto, sino que también muchas veces iban con sus familias. Es por eso de que muchos han reconocido de que probablemente había más de 1 millón de personas viajando, entrando y saliendo de Jerusalén. Entonces, hermanos, vemos un montón de personas, las cuales ahora van a recibir a Jesucristo. En el siguiente versículo vamos a ver esto,
como su rey, supuestamente. Estas personas, como nos dice Juan, no solamente están por la fiesta, sino también están buscando a Jesucristo por la popularidad que él tenía. Esto es algo que ya le había sucedido a Jesucristo. En el capítulo 7, con la fiesta de los tabernáculos, vimos lo mismo, unas multitudes queriendo ver a Jesucristo porque él ya era muy popular, obviamente. Pero hermanos, el encontrarnos con estas multitudes, si has estado en las diferentes exposiciones del Evangelio de Juan, no es para que cantemos victoria como si Jesucristo realmente estuviera siendo reconocido como el Mesías o como si verdaderamente este pueblo lo estuviera recibiendo como debería recibirlo, porque lamentablemente, hermanos, ya nos hemos topado con un montón de multitudes en otras ocasiones, en las cuales han comenzado aparentemente bien, aparentemente incluso proclamándolo a Jesucristo como su rey. En el capítulo 6, hermano, ¿te acuerdas? Los miles de personas a las cuales Jesucristo les dio de comer. Y ellas literalmente van a decir, queremos que tú seas nuestro rey, para luego alejarse de Jesucristo, diciendo, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? En el capítulo 8 nos hemos topado también con un montón de personas diciendo a Jesucristo, creemos en ti, nosotros creemos que tú eres el Mesías, creemos que tú eres el Salvador. Y luego cuando Jesucristo los confronte con su pecado y con su verdadera condición, van a literalmente terminar ese capítulo esas mismas personas buscando matarlo. Y esto es importante, hermanos, porque este es un contraste que el apóstol Juan nos ha mostrado en su evangelio varias veces. Multitudes recibiendo a Jesucristo supuestamente, siguiendo a Jesucristo. Es más, en la primera Pascua que hemos visto en este evangelio es algo que ya había sucedido en cierta manera. En el capítulo 2 de este mismo evangelio nos hemos topado con personas cercanas a esta fiesta diciendo igual que habían creído en Cristo por los señales, los milagros que había hecho. Y literalmente el apóstol Juan nos va a decir que Jesucristo no se fiaba de ellos porque conocía su corazón. Y este es un contraste importante, hermanos. Jesucristo en diferentes ocasiones va a ser recibido con fervor. Multitudes supuestamente lo van a estar siguiendo, multitudes supuestamente van a verlo reconocido como su rey, para luego solamente abandonarlo, para luego lamentablemente rechazarlo. Y en este punto, no solamente lo van a abandonar, no solamente lo van a rechazar, sino que muchas de estas personas, de esta multitud, van a matarlo, van a pedir que se lo ejecute. Es más, estas personas van a preferir que se salve a Barrabás antes que a Jesucristo y que Cristo sea crucificado. Hermanos, este es un detalle que no me quise saltar. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando ven multitudes ya cantan victoria, pero no siempre, hermano. Las multitudes son sinónimo de que realmente las personas estén reconociendo quién es Cristo, hayan reconocido su condición y cuánto lo necesitan. Muchas veces en la historia de nuestro Señor Jesucristo, las multitudes más bien eran personas curiosas, eran supuestos creyentes que solamente habían creído de manera superficial en Él, pero que cuando verdaderamente se los confrontaba con quiénes son y con quién es Cristo, lo van a terminar abandonando e incluso odiando. Y lamentablemente, hermanos, esto es lo que va a suceder acá. Y es por eso que este pasaje es bastante con muchos contrastes, porque vamos a encontrarnos con personas llamándolo rey, diciéndole Hosana, el bendito que viene en el nombre del Señor. Pero hermanos, muchas de estas personas son las mismas que luego van a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ahora, los otros evangelios, hermanos, nos presentan algunos detalles más antes de que lleguemos al versículo 13. ¿Cuáles son esos detalles? Un detalle importante en esta historia, hermanos, es este tema de cómo Jesucristo va a entrar a Jerusalén. Los otros evangelios nos relatan de que Jesucristo mandó a algunos de sus discípulos a buscarle un asna o un pollino, como se le va a llamar en los otros evangelios, para entrar en Jerusalén de esa manera. Sus discípulos van a ir, van a desatar un asna que Jesucristo mismo les dijo que estaba ahí preparada. Jesucristo le va a decir a sus discípulos, probablemente les van a decir, ¿por qué se están llevando este animal? Y ustedes van a responder, el Señor lo necesita, y entonces les van a permitir. Esto, hermanos, es un detalle importante. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver en el versículo 15. Todo, hermano, ya estaba escrito.
Y en la providencia del Señor, en la providencia de Dios, Él estaba conduciendo absolutamente todas las cosas para que sucedan tal como Él ya las había planeado, algo que ya les he mencionado en la introducción de este sermón. Entonces los discípulos ya fueron, consiguieron esta cría de asna o pollino, y Jesucristo va a entrar de esta manera. Ahora, aquí también hay un detalle importante, porque si bien lo van a reconocer como un rey, si bien lo van a reconocer como el bendito que viene en el nombre del Señor, hermanos, Jesucristo no va a entrar en carruajes, acompañado de un ejército, con grandes caballos, sino Jesucristo, hermano, va a entrar de una forma muy, muy humilde, muy humilde, en un asna, en un burrito, como muchas veces se lo llama en algunos lugares. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque como les he mencionado, hermanos, sí, Jesucristo está en la entrada triunfal, en la cual Él se está acercando a Jerusalén y va a vencer a la muerte, va a vencer al pecado, pero Él también está entrando, hermanos, a Jerusalén, como el profeta Isaías nos dijo en el Antiguo Testamento que Él vendría, como un siervo sufriente. Y hermano, Jesucristo está entrando de esta manera también a Jerusalén. Él sí va a ser reconocido como rey, Él sí va a ser reconocido como el Mesías, pero Jesucristo también está entrando como aquel siervo sufriente, el cual el profeta Isaías nos dijo que llevaría nuestros pecados, que cargaría toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad. Y Jesucristo escoge esta asna, esta cría de asna o pollino, para entrar de esta manera, cumpliendo también lo que el profeta Zacarías había dicho 500 años antes que iba a pasar, como vamos a ver más adelante. Y esto, hermanos, es con la intención de mostrar de que este rey está viniendo manso, humilde. Va a llegar el momento, hermanos, en el que nuestro Señor Jesucristo va a venir montado en un caballo blanco y con el poder de su boca va a destruir a todos sus enemigos. Eso va a llegar, hermano. Apocalipsis capítulo 19. Pero en este momento, Él está entrando como el siervo sufriente, el cual va a ser humillado, el cual se humilló a sí mismo y se hizo esclavo, como nos dice el apóstol Pablo, y murió y se hizo esclavo y obedeció a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora, ¿cómo lo va a recibir estas personas? Ya me adelanté un poco, pero escucha lo que dice el versículo 13. ¿Cómo es que lo van a recibir? Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo van a recibir como alguien victorioso. Y aquí se nos relatan varias cosas, algunas otras cosas se nos relatan en los otros evangelios, como que las personas también estaban echando sus mantos en el suelo para que Jesucristo pase sobre ellos. Aquí el apóstol Juan nos relata específicamente este tema de las ramas de palmera. ¿Por qué es que los judíos utilizaron esto? Estas ramas de palmera, hermanos, tenían varios significados y diferentes usos en la vida, en el contexto de lo que está sucediendo en este pasaje. Los romanos a veces utilizaban ramas de palmera. Para los romanos, las ramas de palmera eran un símbolo de victoria, especialmente en un contexto militar. Esto es importante, hermano, porque como he mencionado, muchos se van a decepcionar de Jesucristo. ¿Por qué? Por eso. Porque ellos estaban esperando una victoria militar en este momento. Una vez más, Jesucristo, hermano, no va a necesitar un ejército para destruir a sus enemigos. En un momento los va a destruir con el poder de su palabra, de su boca, en su segunda venida. Pero en este punto, muchos de ellos están esperando esto. Y las ramas de palmera significaban eso en el contexto romano. Y recordemos, los judíos estaban en cautiverio por los romanos. Ellos sabían cómo los romanos utilizaban este tipo de plantas y cuál era el significado que ellos tenían. Así también los romanos utilizaban este tipo de plantas para darle a los vencedores de batallas. Aquellos que vencían en ciertas batallas, aquellos que eran reconocidos como héroes en el ejército o en las guerras, se los recompensaba o se les daba este honor como algo que expresaba que eran victoriosos. Incluso utilizaban algunas de estas ramas para los juegos deportivos que tenían y las competiciones, para coronar a alguien como vencedor,
como coronar a alguien como conquistador incluso. Ahora, los judíos obviamente también utilizaban este tipo de ramas dentro de su cultura. Para los judíos, las ramas de palmera eran un símbolo también de victoria, pero no solamente de victoria. Y esto es lo triste, porque ellos deberían haber entendido muchas cosas acá. En su cultura, y cuando tú lees el Antiguo Testamento, vas a encontrar, y cuando lees la historia de los judíos en el Antiguo Testamento, vas a encontrar de que ellos a veces utilizaban también estas ramas como un símbolo de redención. Hermano, como un símbolo de redención, como alguien que los rescata. Esta era una simbología que los judíos tenían claro. Incluso en algunas de sus festividades, algunas de sus celebraciones religiosas utilizaban este tipo de ramas para recordar la redención que Dios les había dado, para recordar la victoria que Dios les había dado en el Antiguo Testamento sobre diferentes enemigos. Y entonces Jesucristo, hermano, está entrando sentado en esta asna, en este pollino, o asnillo, como lo dice aquí Reina Valera, y la gente, hermanos, lo está recibiendo así, como un conquistador, como un guerrero militar victorioso que va a vencer sobre sus enemigos. Y no solamente eso, sino que escucha lo que le están diciendo Hosana. ¿Qué significa esta palabra Hosana? Varios significados. Podría significar sálvanos ahora. Eso es algo que tiene ese significado a veces esta palabra Hosana. Algunos también a veces la han traducido como sálvanos por favor, como pidiéndole salvación a Cristo. Pero también los judíos a veces lo utilizaban simplemente como una alabanza, porque el Salvador ha llegado. Y hermano, escucha, esta gente está alabando a Cristo. Está en cierta manera honrando a Cristo. Está elevando sus palabras, diciéndole estas cosas para demostrar, darle honor, darle honra, para pedirle supuestamente salvación o declararlo directamente su Salvador. Y no solamente eso, sino que también le van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y escucha, el Rey de Israel. Los otros evangelios también nos dicen de que le dijeron, Hosana, el hijo de David. ¿Qué significa esto, hermanos? De que lo están reconociendo como el Rey, lo están reconociendo, hermanos, como el Mesías. Supuestamente, pero. Porque, hermanos, es muy extraño que estas miles de personas lo estén reconociendo como el Mesías y una semana después estén permitiendo que sea crucificado. Eso sí es muy extraño. Pero esto es por lo que ya les he adelantado, y es de que sí, muchas veces las multitudes, simplemente emocionadas, van a hacer profesiones con su boca, hermanos, van a decir cosas con su boca, que incluso uno podría decir, wow, miren cómo están alabando a Cristo. Miren cómo lo están honrando, miren cómo lo adoran, miren cómo lo valoran. Pero vamos a ver en las siguientes semanas y hasta finalizar este evangelio si eso realmente era cierto. Porque es realmente sorprendente las palabras y las expresiones que van a usar ellos. Le van a decir, tú eres el que viene en el nombre del Señor. O sea, tú eres aquel que Dios ha enviado. Tú eres el Mesías. Tú eres aquel que Dios ha prometido. Tú eres aquel que Dios ha prometido. Génesis 3, versículo 15, ¿te acuerdas? Dios ha prometido que iba a venir un hombre de la simiente de la mujer a salvarnos. Y lo están reconociendo así. Tú eres el hijo de David, hermano. Los judíos sabían muy bien, conocían muy bien las profecías del profeta Isaías sobre todo. Que él dijo que de la simiente de David, de Isaí, del padre de David, iba a venir el Salvador. Ellos estaban esperando un rey así. Ellos estaban esperando un descendiente de David. Hermanos, esto es muy importante porque los evangelios, ¿te acuerdas cómo comienza Mateo, cómo comienza Lucas? Especialmente Mateo, comienzan con una genealogía, ¿verdad? Y esa genealogía, hermano, nos muestra que Jesucristo vino ¿de quién? De David y de Abraham, está bien. Pero es porque de la simiente de Abraham, después de Isaac, Jacob, Judá y David, se había prometido el rey, el Salvador, el Mesías. Y hermano, estas personas están diciendo verdad. Están diciendo la verdad. Están diciendo realmente lo que Jesucristo es. Y lo están diciendo de manera pública, lo están exclamando, hermanos.
Incluso están aplicando a Jesucristo un salmo. Muy probable aquí estas personas están citando un salmo o están aludiendo a un salmo. Déjame leerte este salmo. Salmo 118, versículos 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Es muy probable de que los judíos, como muchos otros comentaristas han reconocido, están citando este salmo. Y cuando tú lees ese salmo, hermano, es un salmo, por si acaso, que se conoce como un salmo mesiánico. Es uno de los salmos que más se utiliza en el Nuevo Testamento, aparte del Salmo 110. Y es un salmo, hermano, escrito probablemente por Moisés, el cual alababa a Dios por la salvación que él les había dado a través de librarlos de los egipcios, de la esclavitud, de la muerte. Era un salmo, escucha, que recordaba la fiesta de la Pascua. Eso es importante porque estamos justo en la Pascua. Es un salmo que los judíos elevaban como una alabanza a Dios por la salvación que Dios les había dado de sus enemigos. Y es un salmo, como he mencionado, que los mismos judíos en la época de Jesucristo reconocían como un salmo mesiánico, un salmo que hablaba del Mesías, de Cristo, hermano. Y escucha, Lucas nos va a agregar todavía algunas palabras más que estas personas estaban diciendo. Lucas capítulo 19, versículo 38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Escucha, hermano, estas no son cualquier palabra, ¿sí? Estas no son cualquier tipo de expresiones. Le están diciendo paz en el cielo, gloria en las alturas. Hermano, esta es una realidad. Jesucristo había venido y en su último viaje a Jerusalén, Él vino a hacer la paz. Pero no la paz que los judíos estaban esperando, la paz entre Dios y el hombre. Eso es lo que Jesucristo había venido a hacer, hermano. Como vamos a ver más adelante en el capítulo 17 de este mismo evangelio, Jesucristo vino a glorificar a su Padre al cumplir la salvación que Él había mandado que Él haga, que Él logre. Hermano, esto es una realidad. Pero una vez más, lo que me llama mucho la atención, hermano, es cómo las personas pueden expresar cosas tan ciertas y supuestamente, hermano, estar alabando a Cristo, diciendo cosas tan profundas y al mismo tiempo, pero de una manera tan superficial. Porque es completamente irracional que esta gente que ahora está gritando estas cosas, que lo está recibiendo como este rey, hermano, después de esto vayan a permitir que nuestro Señor sea crucificado como el peor criminal. Hermano, es sumamente incoherente, pero eso sucede. Las personas por una emoción momentánea, de manera superficial, hermanos, muchas veces están dispuestas a elevar sus voces, a cantar, a gritar, a alabar, a adorar supuestamente, incluso diciendo cosas que son ciertas, hermano. Pero Jesucristo mismo nos dijo esto en el capítulo 4 de este evangelio. Hay personas las cuales adoran, pero sin entendimiento, sin realmente entender qué es lo que están diciendo. Y hermano, te animo a meditar en esto. ¿Por qué? Porque si hay algo que la Biblia nos manda, hermano, es de que adoremos con el entendimiento. No se trata simplemente de repetir palabras vanas, sin saber qué estoy diciendo. Porque esta gente está diciendo cosas tan profundas, tan importantes, tan grandes y tan ciertas, pero realmente no las entienden, como vamos a ver más adelante. Aparte de esto, Lucas también nos presenta de que sucedió algo en este momento. Escucha lo que nos dice Lucas capítulo 19, versículo 39 al 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Por qué los judíos hicieron eso? ¿Por qué los líderes judíos, los fariseos específicamente, pidieron a Jesucristo que le diga a las personas que se callen? ¿Por qué es que están haciendo esto, hermanos? Ya hemos visto por qué.
Vayan conmigo al capítulo 11, versículo 48, solamente para recordarles lo que ya hemos visto. Escucha lo que dice. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Los judíos, hermanos, le tenían miedo a los romanos, esa es la realidad. Más que temor a Dios o a Cristo o a su Mesías, le tenían miedo a los romanos y tenían miedo de perder su posición, tenían miedo de perder su poder político, la autoridad y la influencia que tenían sobre el pueblo. Los judíos, como se sabe históricamente, estaban amenazados por Pilato de no hacer ninguna revuelta. ¿Por qué? Porque Pilato había recibido órdenes del César de no permitir que en Palestina se hagan revueltas o se levanten personas las cuales quieran rebelarse contra el imperio. Pilato tenía esa orden de parte del César. Los judíos habían recibido esto y habían sido amenazados por Pilato de que él iba a venir y destruir su templo. Y para cuidar y resguardar su templo y resguardar su influencia y su falsa religión y su poder político, porque eso era lo que tenían muchos fariseos y saduceos en la época de Jesucristo, van a decir, no podemos permitir que esto avance. Porque los romanos van a pensar que nos queremos rebelar contra ellos y van a venir y van a destruir nuestro templo. Ahora, hermano, esto te animo también a tenerlo en cuenta, porque lamentablemente, como vamos a ver hasta el final de esta exposición, toda esta preocupación de los judíos, todo este miedo que le tenían a los romanos, todo esto que van a buscar hacer para callar a la gente, no va a servir de nada, porque igual los romanos van a venir después, 37 años después, a destruir su templo igual. Y no van a poder hacer nada para evitarlo. Vamos a hablar de eso más adelante, porque Jesucristo mismo va a profetizar eso en este pasaje. Pero estos judíos, hermanos, preocupados por esto, le van a decir a Jesucristo que se callen. Sí, que se callen. Y Jesucristo les va a decir, ¿sabes? No, que no se callen. Si ellos se callaran, las piedras clamarían. Ahora, ¿cómo es esto, hermano? ¿Que las piedras clamarían? La Biblia, hermano, muchas veces nos va a presentar a la creación como que es para la gloria de Dios. El apóstol Pablo nos va a decir, Romanos capítulo 8, la creación gime a una, esperando la redención, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero aquí, más allá de lo que podamos hablar de la creación y de que podamos hacer conjeturas respecto a si las piedras pueden clamar algo o no, esto sí es importante, escucha. El hecho de que Jesucristo diga a las piedras, escucha, la creación va a alabarme, es, hermano, porque Él es Dios, Él es el creador. Y no solamente se merecía la alabanza de los seres humanos, sino que Él se merece ser alabado por absolutamente todo. Todo debe ser para su gloria, todo debe ser para la alabanza de quién es Él. Y Jesucristo le dice eso a los judíos, y hermano, al decirles eso, Jesucristo se está poniendo a un nivel, hermano, más que un carpintero, más que un profeta, más que un maestro. Está diciendo, escucha, la creación me debe alabanza. ¿Quién más podría decir eso, hermano, que el Creador? ¿Quién más podría decir eso que el Creador? Y Jesucristo les está diciendo eso de manera explícita. Ahora, con todo este recibimiento y con todo lo que está sucediendo, el apóstol Juan también nos relata ya en el versículo 14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. En este punto, hermanos, lo que el apóstol Juan nos va a guiar a entender es de que todo lo que está sucediendo ya estaba escrito, ¿sí? Ya estaba dicho. Era el cumplimiento de la Escritura. Escucha lo que dice versículo 15 y versículo 16. No temas, versículo 14 al 16 voy a leer, ¿sí? Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí viene tu rey, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Aquí el apóstol Juan, hermanos, nos va a relatar, como los otros evangelios también, de que se está cumpliendo la Escritura. En primer lugar, se está cumpliendo lo que Zacarías había profetizado. Zacarías 9, versículo 9, déjame leértelo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno,
sobre un pollino hijo de asna. Hermano, ¿cuándo dijo Zacarías estas palabras? 500 años antes, el profeta Zacarías ya había profetizado que esto iba a suceder. Hermano, esto, todos los historiadores, aunque sean ateos por si acaso, aunque sean personas que odian nuestra religión, pero que por lo menos son algo honestos, reconocen de que no pueden ser casualidades. No puede ser, hermano, esto una coincidencia. Hermano, lo que encontramos en la Escritura literalmente son hechos sobrenaturales, narraciones, historias verdaderas, reales, de eventos sobrenaturales, y algo sobrenatural, hermano, es que se está cumpliendo al pie de la letra lo que 500 años antes se había dicho acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermano, se está cumpliendo lo que Dios había planificado. La muerte de Cristo, si bien va a ser una gran desgracia, ¿por qué? Porque los judíos se están rebelando contra su Mesías, contra su rey, y se van a aliar a los romanos para matarlo, ¿está bien? Pero hermano, al final era el plan de Dios, como ya lo he repetido en diferentes ocasiones. Pero aquí no solamente se nos relata a Zacarías, sino aquí también el apóstol Juan nos presenta Isaías. Isaías 40, versículo 9, probablemente es de ahí de donde surge la primera sección del versículo 15. El profeta Isaías le dijo al pueblo de Israel: no temas, di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. Esto es muy importante, hermano, porque el apóstol Juan y los apóstoles, al leer el Antiguo Testamento, después de que sucedieron todas estas cosas, se van a dar cuenta, wow, lo que el profeta Isaías dijo estaba hablando de esto. Estaba hablando de lo que iba a suceder acá. No temas, Jerusalén, no temas al pueblo. Alégrate porque tu rey viene manso, humilde, montado sobre un pollino de asna, asno. Todas estas cosas ya se habían dicho. El profeta Isaías había dicho esas palabras 700 años antes de que sucedieran. Y como varios autores también han reconocido, hermanos, aquí no solamente se nos está presentando a Zacarías, a Isaías, sino probablemente incluso también se está aludiendo, hermano, a Moisés. Y lo que Moisés dijo en el libro de Génesis. O lo que Moisés nos escribió acerca de lo que Jacob dijo en el libro de Génesis. Vayan conmigo a Génesis capítulo 49, versículos 10 y 11. Escucha lo que dijo Jacob antes de morir acerca de su hijo Judá y de lo que iba a suceder con la tribu de Judá. ¿Qué es lo que iba a suceder con la tribu de Judá? Hermano, una vez más, no es coincidencia que Jesucristo sea de la tribu de Judá, descendiente de David, y que todos lo conozcamos como el león de la tribu de Judá, todos lo conocemos así. Y escucha pero lo que dijo Jacob antes de morir, Génesis capítulo 49, versículo 10 y 11. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, a la cepa, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Aquí, yo sé, hermano, es un pasaje bastante poético. Está Jacob entregando su bendición a sus diferentes hijos. Pero hay varias cosas que son bastante claras acá. Se menciona un pollino, se menciona a alguien, hermano, se menciona la sangre de alguien. Se menciona un cetro. ¿Quiénes tienen un cetro, hermano? Los reyes. Se menciona un legislador, que hace referencia también a un rey. Y se menciona, hermano, y escucha lo que dice el versículo 10, hasta que venga Silo. Los judíos, hermano, habían reconocido esto de Silo como una referencia al Mesías, como hasta el día de hoy muchos autores han reconocido de que esa expresión de Silo es una expresión, hermano, del Mesías. Ahora obviamente tiene más significados. La palabra Silo también significa paz, significa descanso.
Y literalmente, hermanos, Jacob, miles de años antes de que esto suceda, ya había dicho, de la tribu de Judá va a venir Silo, va a venir aquel Mesías, el cual va a traer la paz, el cual va a traer el descanso a su pueblo. Hermano, Jesucristo mismo dijo eso, yo he venido a traerles descanso, lleven mi carga que es liviana. ¿Descanso de qué, hermanos? Descanso de querer salvarnos por nuestras obras, salvarnos por nuestros méritos, de querer nosotros ganarnos la vida eterna, ganarnos el cielo. Él vino a hacer todo más bien lo que nosotros necesitamos. Y literalmente Jacob, hermano, miles de años antes dijo, eso es lo que iba a suceder. Iba a venir de parte de Judá, iba a venir este Mesías, aquel que iba a traer la paz, el descanso. Y todas estas palabras, hermano, del profeta Zacarías, de Isaías, de Jacob, son para nosotros. No temas. Hermano, porque Cristo llegó a Jerusalén y murió por nosotros en esa cruz, la Biblia nos dice, ya no hay más que temer. Ya no hay por qué temerle a la muerte, ya no hay por qué temerle a la condenación, ya no hay por qué temerle al pecado, ya no hay por qué temerle al infierno, ya no hay por qué temerle a la ira de Dios, ya no hay por qué tener temor. Ya no hay más. Ya no hay más temor. Alégrate, va a decir Zacarías también. ¿Por qué? Porque hermano, Cristo y lo que Él hizo en esa cruz y lo que va a hacer en esta última Pascua es por lo cual verdaderamente deberíamos regocijarnos. Y hermano, escucha, estos judíos se están regocijando tanto y ni siquiera entienden lo que Cristo va a hacer. Tú y yo tenemos más ventaja que los judíos de este pasaje, porque sí sabemos lo que Jesucristo iba a hacer. Ellos están cegados, están diciendo palabras, muchos de ellos quizás sin entendimiento, pero tú y yo sabemos, hermano, qué es lo que Cristo iba a hacer. Y Zacarías va a decir, Él es nuestra alegría, Él es nuestro gozo, Él es Silo, Él es nuestra paz, Él es nuestro descanso. Y no solamente esto, hermanos, sino que también hemos leído hace un momento Daniel capítulo 9. Daniel, ahora no me voy a meter a una discusión, hermanos, de las semanas y cuántas semanas y todas esas cosas, pero lo que está muy claro es que Daniel también dijo, en su momento, el Mesías, cumplido cierto tiempo, ya predeterminado, va a venir y va a morir. Y hermano, todo esto los apóstoles van a reconocer en el Nuevo Testamento, que era lo que había sucedido. Jesucristo ya le había enseñado a sus discípulos esto. Ahora, los discípulos, hermano, eran tardos en entender las cosas, ¿sí? Escucha lo que dice el versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Los discípulos, hermano, se nos presenta como lo que eran hombres lentos para entender. Muchas veces Jesucristo mismo los va a confrontar con eso. Es más, Jesucristo después de morir, después de resucitar, en Lucas capítulo 24 les va a decir, ¿por qué se tardan tanto en entender? Yo ya les había dicho de que se tenía que cumplir, de que el Mesías tenía que sufrir y ser crucificado y morir, como Moisés, los salmos y los profetas habían dicho. Los discípulos, hermano, no eran los más brillantes en su época, esto es importante. Es el Espíritu Santo el que los va a guiar a toda la verdad más adelante. Y el apóstol Juan mismo nos dice acá, ellos mismos no entendieron todo esto. Hermanos, aquí probablemente los discípulos mismos están escuchando a la gente decir, Hosana, el rey que viene y todo esto, pero tampoco ellos mismos tienen los ojos bien abiertos a qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar. Por eso, que no te sorprenda que cuando Jesucristo sea crucificado, para ellos va a ser una derrota. Literalmente, vamos a ver eso. Por eso los discípulos se van a ocultar. Cuando Jesucristo resucite y les abra los ojos a la Escritura y les dé el Espíritu Santo para que entiendan muchas cosas, es ahí donde van a entender, ok, la muerte no había sido una derrota, había sido la victoria. La muerte de nuestro Señor había sido la victoria para que nosotros no seamos condenados. Es ahí donde van a entender muchas cosas. Dicho esto, hermano, les animo a entender también por qué necesitamos no solamente los 4 evangelios, sino también las epístolas. Este versículo 16, hermano, me da paso para explicarles esto, que es importante. En los evangelios, hermano, los mismos evangelistas nos van a presentar la historia, pero no nos van a explicar qué sucedió, por qué sucedió. Eso lo van a hacer en las epístolas.
El apóstol Pablo se va a dedicar en la epístola a los Romanos a profundizar todo lo que sucedió en Cristo, en su primera venida. Pedro va a hacer lo mismo, el apóstol Pablo, sobre todo el autor de Hebreos, va a hacer lo mismo. Es por eso que necesitamos las epístolas, los mismos apóstoles, el mismo apóstol Juan nos dice acá, nosotros no entendimos esto, luego lo entendimos. Luego dijimos, ok, mira, todo esto estaba escrito y todo sucedió tal como Dios lo había planificado antes. Y después de esto, el apóstol Juan ahora nos va a presentar que hay problemas a la vista, ¿sí? Escucha lo que va a suceder, versículo 17 al versículo 19. Después de que Jesucristo es recibido de esta manera en Jerusalén, alabado de esta forma, escucha lo que se nos va a decir, versículo 17 al 19. Y aquí, hermanos, son problemas que ya nos hemos topado, pero que ya se están poniendo más intensos. Es por eso que Jesucristo ya está a punto de ser asesinado en unos días nomás. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Ahora, hasta ahí tú me vas a decir, pastor, ¿dónde está el problema ahí? Hermano, aquí hay un problema. Ya hemos visto en este mismo evangelio, en repetidas ocasiones, personas acercándose a Jesucristo porque están fascinadas, ¿por qué? Por los milagros. Y hermano, el milagro de Lázaro está bien, hemos visto cuál era el propósito, era mostrar que Jesucristo realmente era el Mesías. Pero hermano, desde el capítulo 2 de este evangelio hemos visto personas acercarse a Cristo porque habían escuchado de milagros, Y aquí, una vez más, está sucediendo esto. Un montón de personas han escuchado, ¿qué? ¿Ha resucitado a Lázaro? Probablemente Lázaro también está por ahí. Y hay un montón de personas que están acercándose a Jesucristo porque tienen los ojos puestos no tanto en Cristo probablemente, sino en el milagro que había hecho con Lázaro. Y una vez más, como el apóstol Juan ya nos ha mostrado en repetidas ocasiones, hermano, cuando tú ves multitudes acercarse a Cristo por los milagros, normalmente las cosas no terminan muy bien. Normalmente, hermano, las cosas no terminan muy bien. Y es lo que literalmente vamos a ver más adelante en este mismo evangelio. Y Mateo nos va a decir algo que es interesante, ¿sí? En Mateo, cuando tú comparas el mismo relato, en Mateo capítulo 21, Mateo nos va a decir algo que es muy llamativo. Porque pareciera una contradicción, pero no la es, porque los apóstoles y Mateo, Juan nos están presentando lo que sucedió, ¿sí? Nos están presentando simplemente la historia, lo que pasó. Y Mateo nos va a decir de que después de que muchas de estas personas le dijeron, Hosana, el bendito que viene del parte del Señor, el Hijo de David, el enviado de Dios. Después de esto, Mateo nos dice, Mateo 21, versículo 11, de que muchos creían que era un profeta. Hermano, eso es terrible, porque Jesucristo, ya hemos hablado de esto, no era solamente un profeta. No era solamente un profeta. Y eso es muy interesante en este pasaje, porque como les he mencionado, sí hay mucha gente acá que está alabándolo, está acercándose por los milagros, y mucha de esta gente, hermano, todavía cree que Jesucristo es un profeta más. O sea, lo están poniendo al nivel de Isaías, de Jeremías, de Juan el Bautista. Pero hermano, Jesucristo no puede ser puesto al nivel de ninguno de ellos, ¿o sí? Jesucristo no era solamente un profeta. Y hermano, este es un error que hasta el día de hoy se comete. Los judíos creen en Jesucristo, pero solo como un profeta. Los musulmanes creen supuestamente en Jesucristo, pero solamente como un profeta más. Entonces este es un error que hasta nuestros días hay. Y que lamentablemente Mateo nos amplía un poco de lo que está sucediendo acá. Era lo que estaba pasando con estas multitudes que se estaban acercando a Cristo, pensando que los iba a libertar, algunos probablemente de los romanos, otros queriendo acercarse a él por lo que escucharon acerca del milagro que había sucedido. Pero muchos de ellos seguían creyendo en Jesucristo solo como un profeta, nada más. Ahora, aquí hay más problemas todavía. Escucha el versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, hermano, aquí es donde ya las cosas se ponen ya bastante desesperadas para los líderes judíos.
Porque estamos en la fiesta de la Pascua, una fiesta muy grande, miles de personas están diciendo que Jesucristo es el Rey, las multitudes están yendo con Él, supuestamente sabemos que los líderes judíos, como muchos falsos maestros, siempre tienen celos de las multitudes, siempre pasa eso. Aparte, como he mencionado, hermanos, ellos están preocupados, nos van a destruir nuestro templo, vamos a perder nuestra nación, nos van a matar los romanos. Y aquí ya se están desesperando más. Escucha lo que dice versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué dicen esto, hermano? ¿Desde qué momento ya habían querido matar a Jesucristo? En este evangelio de Juan, hermano, desde el capítulo 5 ya querían matarlo. ¿Hemos visto esto? Desde el capítulo 5 ya estaban buscando cómo matarlo. Y aquí ya están diciendo que no estamos consiguiendo nada. No estamos consiguiendo nada. Más bien se nos están yendo las cosas de las manos. Hermano, años antes ya estaban buscando matar a Jesucristo. Años antes. Literalmente. Aparte, no sé si te acuerdas, en el capítulo 11 hemos visto de que los judíos habían dado la orden en el versículo 57 de que si alguien lo viera, lo manifieste para que lo arresten. Y la gente, hermano, le valió esa orden. No tomaron en cuenta esa orden. Lo están, en lugar de ir y decirles, aquí está, lo arrestaremos, lo están recibiendo como el rey. Entonces, como puedes notar, aquí está la desesperación de estos líderes que ahora van a decir, ¿qué hacemos? Aquí sí ya hay que frenar esto de una vez. Es por eso que en esta última semana, hermano, van a hacer un complot con Judas, con los herodianos, aunque eran enemigos los saduceos, los fariseos, se van a hacer amigos, van a hacer una alianza incluso hasta con Pilato, con Herodes, para buscar matar a Jesucristo, porque aquí esto ya es demasiado. Y se están dando cuenta que sus esfuerzos hasta este momento no fueron útiles para frenar a Jesucristo. Y ahora sí o sí tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque escucha lo que dice. Mirad, el mundo se va tras él. Ahora, hermano, esto es una hipérbole, obviamente, ¿sí? Porque no es todo el mundo se está yendo tras de Cristo. Estamos hablando de Jerusalén, Judea, es una hipérbole. Dicho sea de paso, hermano, ten en cuenta eso. A veces la Biblia usa hipérboles. Cuando la Biblia utiliza la palabra mundo, no se está refiriendo absolutamente a todo el mundo. Eso es un detalle importante en este evangelio. Pero aquí los judíos puedes notar esta desesperación en la cual dicen, el mundo ya se está yendo con él. Ya hay que hacer algo. Ya hay que hacer algo. Ya no podemos dejar que esto continúe. Ahora, aparte de esto, hermano, hay más problemas todavía. Ya hay una situación muy complicada y muy difícil y de mucho dolor en este mismo relato, pero en el Evangelio de Lucas. Vayan conmigo al capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Escucha lo que nos va a añadir Lucas que estaba sucediendo en este acontecimiento. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Tenemos, como dije, las multitudes con una alabanza un poco extraña, diciendo verdades, pero un poco raro por lo que va a suceder después. Tenemos a los enemigos de Cristo ya queriendo maquinar algo para de una vez detenerlo, de una vez matarlo. Tenemos personas diciendo que solo es un profeta. Tenemos personas que solamente están acercando a él quizás por el milagro que se enteraron que hizo con Lázaro. Y hermano, en este pasaje, en Lucas capítulo 19, nos vamos a topar con lo que Jesucristo sabía que estaba sucediendo. Es por eso que les he mencionado, esta sí es una entrada triunfal, como hemos visto, porque Cristo va a triunfar sobre el pecado, la muerte, va a cumplir el plan de su Padre, pero en cierta manera, hermano, escuchas lo que nos va a decir Lucas, Jesucristo está sintiendo mucho dolor, porque en medio de todas estas alabanzas, en medio de toda esa alegría, esa victoria que los judíos están diciendo que Él va a traer, escucha lo que nos dice Lucas. Y esta es otra ocasión en la cual Jesucristo va a llorar. No vas a ver a Jesucristo llorando muchas veces, pero esta es otra de las ocasiones. Dice, Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella.
Es por eso que les dije, hermano, esta situación es más compleja de lo que parece. Porque tenemos gente alabando, tenemos gente odiando, tenemos gente rechazando, tenemos gente confundida. Y tenemos literalmente a nuestro Señor Jesucristo llorando al ver esta ciudad. No solo a la ciudad, sino las personas. Escucha lo que Jesucristo luego va a decir. Versículo 42 de Lucas 19. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Por eso, hermano, les dije, esta gente está diciendo, paz en el cielo, ¿te acuerdas? Y Jesucristo, pero después va a decir, si ustedes realmente supieran lo que están hablando, si ustedes realmente conocieran la paz que Dios ha venido a proveerles en esta semana, en esta última Pascua de su ministerio, más ahora está encubierto de tus ojos. Están ciegos, están ciegos. Hermano, una vez más, este es un detalle que no te lo saltes. Hay muchos cristianos que son muy ingenuos, hermano, y ven multitudes cantando supuestamente a Dios, alabando a Dios y cantan victoria como wow, ¿sí? Avivamiento. No siempre. En esta circunstancia, hermano, quizás una persona hubiera podido decir, wow, Cristo aquí está realmente. Sí, todo el pueblo ya lo quiere, como los mismos judíos, el mundo se está yendo con él. Pero Cristo, hermano, me dice, ¿sabes? Esta gente que está clamándolo como el rey, tiene los ojos todavía cubiertos, están ciegos. Están ciegos pero alabando. Están ciegos pero adorando. Están ciegos pero están diciendo que Cristo es su rey. Escucha el versículo 43. Y es aquí donde Jesucristo profetiza lo que tanto le temían los líderes judíos. Lo que tanto temían los líderes judíos. Versículo 43, 44. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Hermano, escucha bien estas palabras, porque en un momento les voy a relatar lo que sucedió el 70 después de Jesucristo con Tito. Escucha esto. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el día de tu visitación. Hermano, Jesucristo aquí está profetizando de que este pueblo, por su dureza de corazón, por su dura cerviz, va a ser juzgado por Dios. No solamente eternamente, eso es algo que le va a suceder a todo incrédulo, pero Dios también los iba a juzgar y castigar de una manera muy severa, un tiempo después de que Jesucristo ya hubiera ascendido al cielo. Y Jesucristo les profetiza y les dice a este pueblo que sí, lo está alabando supuestamente, pero para después crucificarlo, para después rechazarlo, para después odiarlo y matarlo. Está diciendo, ¿saben? Por no haber entendido el tiempo de tu visitación. Ustedes ahora tuvieron la oportunidad de creer, tuvieron la oportunidad de poner su fe en mí, tuvieron la oportunidad, pero no quisieron. No quisieron, lo rechazaron. Dios va a juzgarlos. Y van a venir sus enemigos, los van a rodear, los van a sitiar y los van a destruir. Y como ya les he mencionado, esto es muy irónico, hermano. Porque los judíos literalmente ese es el miedo que tenían de los romanos. Por eso querían que la gente se calle. Cállense, no digan que Él es el rey. Van a venir los romanos y nos van a destruir, ¿sí? Y hermano, con todo su afán porque eso no pase, Jesucristo les va a decir, eso va a pasar. Y escucha lo que sucedió el 70 después de Jesucristo, 37 años aproximadamente después de este relato. El 70 después de Jesucristo, las legiones romanas dirigidas por Tito, que después iba a ser emperador, rodearon Jerusalén. Justo también, escucha, en una Pascua. Los romanos vinieron en una Pascua en la cual la ciudad estaba llena de personas, porque habían venido a celebrar la Pascua. Los romanos los sitiaron, los rodearon,
y construyeron murallas para que nadie pueda salir de la ciudad. Nadie pueda salir de la ciudad. Y durante ese asedio, literalmente dejaron que los judíos mueran de hambre, mueran sin agua, y hubo tal hambre y hubo tal problema allá adentro que Josefo, por ejemplo, menciona de que incluso probablemente algunos judíos llegaron al canibalismo por la desesperación. Porque los romanos, hermanos, eran muy terribles. Cuando querían destruir una nación o querían destruir una población, eran muy, muy rudos. Los van a sitiar, los van a encerrar, no van a permitir que entre comida, van a dejarlos morir de hambre, van a dejarlos de que se enfermen y mueran allá adentro. Los judíos se van a desesperar tanto, incluso al punto de llegar al canibalismo. Después de eso, después de 5 meses que los romanos los van a sitiar de esa manera, después de 5 meses, los romanos mismos van a romper las murallas que ellos construyeron y se va a desatar una masacre. Literalmente es así como se lo presenta en la historia, una masacre. Una masacre, hermano, tan brutal que el mismo emperador Tito en su momento va a tener vergüenza de hablar de lo que sucedió. Algunos dicen eso, de que incluso Tito, el cual dirigió esto, en su momento va a tener vergüenza de hablar de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque las tropas romanas, enfurecidas, porque había judíos que todavía querían resistir, ¿qué es lo que van a hacer? Van a entrar y van a saquear Jerusalén completamente. Van a matar a toda la población, todos los que pudieron, sin distinguir mujeres, hombres o niños incluso. Y algunos dicen, hermanos, de que en esto murieron por lo menos 1 millón de personas. Algunos ahora dicen que probablemente fueron menos, pero como hemos visto, hermanos, en estas fiestas se llenaba Jerusalén de gente, entonces no es muy raro de que hubiera muerto esa cantidad de personas. Aparte, su amado templo en Jerusalén va a ser completamente destruido. Primero incendiado y ahora destruido. Los judíos incluso intentaron salvarlo. Intentaron, por si acaso, de alguna manera, pero no pudieron. No pudieron. Después de todas esas muertes, aparte los judíos fueron vendidos como esclavos, algunos de ellos. Algunos fueron enviados a Roma. Algunos fueron llevados al circo romano, como se conoce hasta nuestros días, para que mueran como en los juegos con animales salvajes para entretener a los romanos. Y hermano, Jesucristo, en esta entrada triunfal en la cual nos topamos con todo esto, les profetiza a estos judíos, esto les va a pasar. No van a poder evitarlo. Y escucha, no pudieron evitarlo. Tal como se dijo, se cumplió. Y esto es muy interesante en este pasaje, porque como hemos visto, tal como Dios dijo que iba a llegar la salvación y cómo iba a llegar el Mesías, hermano, escucha, así se cumplió. Hemos visto eso. Al pie de la letra, Zacarías, Isaías, Daniel, Génesis, se cumplió, ¿verdad? Pero hermano, por si acaso, tanto las promesas de Dios como las amenazas se cumplen. Tanto las promesas de Dios como sus advertencias, hermano, se cumplen. Y eso es lamentablemente lo que va a suceder con este pueblo. Y este pueblo que de manera superficial está gritando ahora, tú eres el rey, Hosana, el hijo de David. Jesucristo le va a decir, saben ustedes, están ciegos todavía. No han abierto sus ojos y no han recibido a su Mesías en el día de su visitación. Y eso, hermano, me recuerda mucho a lo que el apóstol Pablo dice, a lo que el autor de Hebreos también dice. Si oyeres hoy su voz, no cierres tu corazón. No cierres tu corazón. Hoy es el día de la salvación. Y los judíos en su momento lamentablemente no van a recibirlo, a pesar de que superficialmente parece que sí. En sus corazones realmente la realidad era otra. Y van a ser juzgados y van a ser condenados. Y hermano, una vez más, Dios cumple sus promesas. Él nos prometió un Salvador y se va a cumplir como hemos visto. Y Él mandó el Salvador, pero Él también va a cumplir sus advertencias para aquellos que no lo reciben, para aquellos que lo rechazan.
Y literalmente es lo que sucedió y se cumplió lo que Jesucristo le dijo a este pueblo, que lamentablemente lo estaba alabando, estaba recibiéndolo supuestamente, pero de una manera hipócrita, superficial, y recibieron, hermano, todo el castigo que que Jesucristo les dijo que iba a pasar.